Un día que se va y otro que está por venir. En el horizonte algo emerge. ¡Ah! ¿Qué hay de nuevo? Seguimos en ¿Qué hay de nuevo? Por Radio High, la radio judía de América Latina. Y ya estamos con el periodista, analista, escritor. Estamos con alguien que cuando nosotras éramos jóvenes, Nancy incluso era dirigente gremial del gremio de los periodistas. ¿Vos te acordás Todo de esa el tiempo época? me acuerdo, sí. Bueno, estamos con el querido Pascual Albanese, a quien hoy vi de lejos en la Casa Rosada. Fue funcionario, creo que fue subsecretario de Planeamiento Estratégico de Carlos Saúl Menem, y fue uno de los invitados al homenaje que hoy se le hizo a Carlos Saúl Menem, donde en el Salón de los Bustos, donde se puso, se repuso claro, el busto de Menem en un lugar además muy destacado, porque me parece que estaba medio, no sé cómo, en qué estado estaría, en el sótano. Y ahora se lo puso bien en la entrada. Cuando uno entra, diría que es uno, está a la izquierda, a la derecha está Roca, enfrente de Carlos Menem quedó Roca. Cuando uno entra lo ve a San Martín y a a Sarmiento y a Carlos Pellegrini. Después a la derecha está Roca, a la izquierda está Carlos Saúl Menem, y después están aquí, digamos, bien a la entrada, Marcelo Torcuato de Alvear y Bartolomé Mitre. Ese es el, digamos, podríamos decir, la galería de presidentes predilectos de el presidente Javier Milei. Hola Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Nancy Sosa, Silvia Mercado te saludan. Buenos días, buenas tardes, perdón, buenas a las dos. Tardes. Que en realidad cuando yo era dirigente del gremio de prensa, ustedes salían en sala de 4. No creo que fuera. Más o menos, sí, tenés razón. Gracias, Pascual. Yo no sé cómo te va. No me va a alcanzar la vida para agradecerte esto, te lo juro. Pero tienes razón, estábamos en sala de 4, nos contaron. Eso puede ser. No, alguien nos contó. Pascual, antes que nada, decime, ¿vos tenés Twitter? ¿X? Tengo X, pero la verdad te confieso que casi no la uso. ¿Por qué me preguntás? No, porque siempre solemos poner aquí resumen de lo que dicen nuestros invitados y te menciono, pero te menciono sin poner Twitter, tampoco es imprescindible. Bueno, Pascual, hoy te vimos, vos fuiste, yo te vi con Jorge Castro, estabas, y con Jorge Ravento. Sí, el trío infaltable. La verdad que me encantó verlos, y bueno, en un momento dije, bueno, los saludo, ¿no? La verdad que había otros funcionarios y queríamos aprovechar ese momento que era poder tener off con un montón de funcionarios que son un poquito difíciles. Pero bueno, me gustaría sobre todo empezar por acá, Pascual. ¿Qué sentiste hoy en este homenaje que el presidente Milei le hizo al presidente Menem? Bueno, un detalle personal. Creo que fue la primera vez en el siglo XXI que entré al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Hacía muchísimos que no lo veía. El Salón de los Bustos. El Salón de los Bustos, sí, exactamente. Sí. Por lo tanto, digamos, lo que sentí fue, ¿esto cómo era? Una cosa así muy de mi pasado lejano, casi diría, o diría. Sí. Después, la sensación de que, bueno, encontrarme con una cantidad de gente conocida, la cual en muchos casos efectivamente hacía muchísimo tiempo que no veía, y en cuanto al hecho en sí, básicamente, y sin hacer ninguna exageración propagandística, me pareció que estaba participando de un acto de justicia, de un reconocimiento histórico a quien, y en este sentido sí puedo decir que coincido con el presidente Milei, no en otros, fue, a mi modesto entender, el mejor presidente de los últimos 40 años, y desde ese punto de vista me pareció un acontecimiento importante y me gustaba estar ahí. Qué lindo que estés ahí. Sí, a mí me gustaba ver a muchos exfuncionarios, muchos que fueron del primer gabinete de Carlos Saúl Menem,
como Carlos Corach, como Alberto Coan, muchos lamentablemente fallecieron. Estaba Jorge Rodríguez, que no sé qué función tenía. Era ministro de Educación, ¿no? Primero fue diputado nacional, después ministro de Educación, después jefe de gabinete en ese orden. Sí, es verdad. Y bueno, por supuesto estaba el hermano Eduardo, Rodolfo Díaz, Eduardo Amadeo, digo, los que me acuerdo en este momento. Sabes que ya no lo reconozco a Rodolfo Díaz. Me dijeron No, está, bajo, y lo busqué y no lo encontré. Mirá vos. A ver, No se lo diga porque se va a ofender. Miguel Ángel Toma. No estaba Miguel Ángel. No estaba, mira. No había Perdón, no lo vi y creo que lo hubiera visto. Claro. Sí, claro que lo hubiéramos visto. Estaba Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Menem. No estuvo Eduardo Duhalde, a pesar de que sé que fue invitado. No sé si está bien, ¿eh? No estaba muy bien de salud, por eso que no estuvo Eduardo, si no estoy seguro que hubiera estado. Exactamente. Estaba la esposa de Eduardo Menem, estaba Susana Valente. Pascual, ¿y no sentís que hubo también, además de un reconocimiento digamos, como que, no sé, un hito, como que se cerró una etapa? Tanto Eduardo como Zulemita, que fue la primera que habló, insistieron en la demonización que padeció y que en parte quizás sigue padeciendo la presidencia de Menem. Bueno, mira, a mí me parece que muchas veces los hechos políticos exceden a la intención y a la voluntad de los protagonistas. Como se escriben en determinado contexto, resulta que adquiere una significación a veces mayor que la que los actores le asignan. En la etapa que entiendo que estamos viviendo a partir de la asunción de Milei, o sea, del 10 de diciembre del 2024, en realidad marca el fin de un largo ciclo histórico y político de Argentina, claro, que para bien o para mal estuvo signado por lo que hemos podido llamar el kirchnerismo. Ahora, si vamos entonces al origen de ese fenómeno que fue el kirchnerismo, nos tenemos que remitir a las elecciones de abril del año 2003, donde en la primera vuelta Carlos Menem sacó más votos que Néstor Kirchner, se retiró, no se presentó en la segunda vuelta, ganó en Kirchner por abandono, y surge el kirchnerismo que ahora se agota con este cambio de gobierno. Entonces, si uno lo escribiera en este ciclo largo y le pone ese punto de partida, tal vez el tema de un busto adquiere un sentido más político, además del acontecimiento histórico que supone. Esto es, esa reposición de la figura de Menem, con independencia de sus características polémicas que nadie ignora, implica el hecho de que se ha dado vuelta a la página de 20 años de historia argentina, que incluyeron como esa demonización a la cual vos aludís, en la cual el kirchnerismo cumplió un papel hegemónico, y desde ese punto de vista yo diría que hay que es una paradoja cargada de sentido, el hecho de que el busto de Menem sea depuesto en la Casa de Gobierno en el momento en que el kirchnerismo abandona el centro de la política argentina. Sí, es un símbolo muy fuerte ese. Decime una cosa, Pascual, respecto de esta demonización, que yo no lo llamaría así, la verdad es que no me parece que fuese para tanto, sino más bien una artimaña, digamos, del kirchnerismo, de buscar una comparación entre el neoliberalismo que desplegó Carlos Menem y lo que el kirchnerismo quería hacer por la izquierda, digamos, del peronismo, que en realidad lo termina desvirtuando al peronismo. Pero fue como querer confrontar dos discursos contrapuestos. Yo creo que son contrapuestos. ¿Vos cómo lo ves, teniendo en cuenta que la política económica de Menem no terminó bien al finalizar el ciclo? Bueno, ahí hay dos o tres afirmaciones en lo que acabas de decir que son relativamente polémicas
o por lo menos que ameritan algún agregado. Agregue. El primero es que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en ningún momento del gobierno de Menem estuvieron contra el gobierno de Menem. Sí. Esto es, estuvieron los 10 años apoyando al gobierno de Menem, apoyaron la reelección de Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 1995, cuando ya Menem había ejecutado gran parte de la política que ellos mismos le reprocharon después. Con esto quiero decir que en realidad este asunto del neoliberalismo y toda esa película en boca del kirchnerismo tiene un valor absolutamente relativo, por no decir nulo. Sí. Creo que efectivamente los Kirchner, particularmente Néstor, cabe decir en este caso, Sí. tuvo una habilidad muy, muy particular, y eso no se puede dejar de reconocerle, de encontrar íconos a partir de los cuales consolidar su poder. El tema de los derechos humanos, por ejemplo, que Claro. fue Sí. tomado como bandera, Sí. sabiendo que quienes conocen la historia de Santa Cruz, que durante todo el periodo que Néstor Kirchner fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, que fue un largo periodo, en ningún momento hubo ningún homenaje a los desaparecidos, ninguna solidaridad con las organizaciones de derechos humanos. Esto quiere decir, no tomemos al pie de la letra el relato Claro. del kirchnerismo, porque efectivamente ahí nos vamos a encontrar con más de un problema. Y en relación al tema de cómo terminó o no terminó la política económica, Nancy, yo sería un poquito más cauto en la apreciación, porque la verdad sea dicha que en la década del 90, después hay que mirar las cifras, hubo crecimiento económico, hubo descenso de la pobreza, hubo por primera vez en muchos años estabilidad económica, y se le asigna, en realidad, curiosamente, al Carlos Menem o a su gobierno, la catástrofe del gobierno de la Alianza. Esto es el hecho de que en diciembre del 2001 efectivamente estalla la convertibilidad y eso genera las consecuencias que conocemos, entre otras, precisamente el ascenso del kirchnerismo. Pero precisamente vos fíjate qué notable el hecho de que el ministro de Economía, que fue el autor principal de la década de gobierno de Carlos Menem, que fue Domingo Cavallo, fue el mismo ministro de Economía en el cual se produjo la catástrofe de diciembre del 2001. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que había un liderazgo político en la década del 90, una jefatura política y un movimiento político, que era el peronismo, que estaba de alguna manera sosteniendo un proceso de modernización económica de la Argentina. Y después... Claro, no era un asunto técnico. No, era un asunto político. Era un asunto eminentemente político. Pero sí, está bien. De poder político. Yo entiendo que esto es polémico, no me cabe la menor duda. No, es muy interesante lo que decís. Pero no estoy pidiendo, por favor, que nadie coincida con lo que estoy diciendo. No. Pero me parece que es importante señalar que lo que sostiene una política económica siempre es un poder político. Y la diferencia que hubo entre el gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa no solamente tiene que ver con la capacidad de liderazgo político de uno y de otro, porque no quiero de ninguna manera hacer leña del árbol caído y atribuirle a Fernando de la Rúa defectos que no tuvo otros, sino que hubo una diferencia fundamental. En un caso estaba el peronismo bancando y a un proceso de transformación económica, y en otro caso no lo estaba. Me parece que esa diferencia, si no es todo, es buena parte de la explicación de lo que sucedió en diciembre del 2001. Claro. Brevemente, Pascual, no es que yo me ensañe con el tema de echarle la culpa al menemismo por el tema de la convertibilidad, porque, digamos, está este pensamiento, y a vos te consta, de que había que levantar la convertibilidad en algún momento, y esta cosa de dejarlo correr le cae el bombazo a De la Rúa. No estoy de acuerdo en lo que vos pintaste respecto de la debilidad política de ese gobierno, absolutamente. Y también el hecho de que el que hizo la convertibilidad no la supo resolver tampoco. Estoy de acuerdo en eso, en lo que vos marcaste. Pero nos queda esa sensación. Vivimos un paraíso durante, ponele, 8, 7 años, 5 años, 6 años. Todo el mundo se iba a Miami, después de golpe y porrazo nos fuimos a la lona. Bueno, hubo un momento importante, hubo un detalle a tener en cuenta, porque la Argentina no vive envasada al vacío.
y que fue el contexto internacional, en un caso y en el otro. Sí. Ustedes no tienen por qué recordar, porque justamente eran muy chiquitas, que allá por septiembre del año 1997 estalló lo que se llamó la crisis del sudeste asiático, que fue Sí. una crisis financiera internacional que provocó, que golpeó después en Rusia y después en Brasil, generó la devaluación del real, y todo ese conjunto de acontecimientos que existieron entre mediados del 97 y mediados del 99, efectivamente golpearon sobre la Argentina y afectaron sobre la situación económica y generaron, sin ninguna duda, una situación de dificultad que se sintió y que hizo que esos primeros años de bonanza no fueran precisamente el paisaje con el cual Menem entregó el gobierno de la Rúa en diciembre del 99. Pascual, Sí, estuvo el tequila antes también, ¿no? Nos olvidamos de eso. El tequila fue en el 94, sí. 95, Okay. Pero justamente el tequila se superó lo que es en la Argentina, lo superó, y fue el año previo a que Menem fue reelecto, que fue en mayo del 95. Pascual, Hoy, un detalle menor, pero anecdótico, hoy se celebró el aniversario del triunfo de Carlos Menem en las elecciones presidenciales del 14 de mayo del 89. Exactamente. Fue, digamos, el motivo por el cual fue la inauguración del busto. En ninguno de los discursos, me llamó la atención porque fue una omisión seguramente circunstancial, se omitió el hecho de que el 14 de mayo de 1995, 6 años después, Carlos Menem volvió a ser elegido presidente de la República con el 49% de los votos, con un porcentaje mayor que el que había obtenido el 14 de mayo del 89. Esto quiere decir, la conmemoración de hoy se refería a la elección de Menem y a la reelección de Menem de 1995. Comentario al margen. Increíble. Es verdad. Pascual, dijiste al comienzo que que lo que dijo Milei en relación a que el de Carlos Menem había sido el mejor gobierno de los últimos 40 años era una de las pocas cosas que estabas de acuerdo. ¿En qué? A ver, ¿cómo evaluás vos el gobierno de Javier Milei? Hay muchos peronistas que estuvieron cerca de Carlos Menem, como es tu caso, que están muy a favor de Javier Milei. Veo que tu caso no es el mismo. Incluso esta nota que publicaste y que recomiendo a los que nos están escuchando en Panamá Revista sobre la movilización por la educación, a favor de la educación pública como un fenómeno transversal en política. Yo comparto absolutamente toda esa nota, se la diría mucho, se la mandaría a muchos de mis amigos. Sí, me llegó por varios lados. Bueno, obviamente Milei no está de acuerdo con eso. A ver, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando en este momento con Milei en la Argentina? Bueno, esto demandaría un seminario, pero para decirlo muy por encima, yo empezaría diciendo que, digamos, hay un fin de ciclo, hablamos de esto recién, y, digamos, el fenómeno Milei, que es un fenómeno verdaderamente potente en términos sociales y en términos políticos, es una respuesta a un vacío político que ha generado el conjunto del sistema político argentino en los últimos años y que ha generado una crisis política de una profundidad tal que un outsider, como se dice en términos políticos, haya podido asumir de esta forma el poder político en la Argentina. Creo además que los últimos tiempos del gobierno de Alberto Fernández tienen alguna semejanza con el último periodo del gobierno de Raúl Alfonsín. Esto es, aquel momento en el cual mes a mes, la inflación iba creciendo y el gobierno se iba deteriorando y la opinión pública empezaba a exigir cosas que hasta ese momento no estaban en la agenda pública ni en la cabeza de la opinión pública, porque la inflación había puesto la mirada en el déficit público, en la situación de las empresas del Estado, en que no había teléfonos, es decir, una cantidad de cosas que hicieron que después las privatizaciones que se encararon en la década del 90 no encontraron la resistencia que hubieran encontrado años antes. Y lo mismo está sucediendo de alguna forma hoy. Esto es, el agotamiento del ciclo kirchnerista y la espiral inflacionaria, 200 y pico de inflación del año 2023,
y la perspectiva o el peligro de una espiralización que podía llegar a ser hiperinflacionaria, Sí. hicieron que otra vez la opinión pública pusiera la vista en la necesidad del ajuste, y que eso fue no concebido o considerado como algo necesariamente negativo, sino en todo caso como un mal necesario. Ajá. Y me parece que ese mal necesario es el que de alguna manera generó, primero, la victoria de Milei en las elecciones, y segundo, el considerable apoyo de opinión pública que Milei conserva hoy, independientemente de su visión ideológica, digamos, anarcocapitalista, que seguramente es mucho más cuestionable que su política concreta de gobierno, porque en la política concreta de gobierno impera mucho más el estado de necesidad, producto de la herencia recibida, en este caso acá sí bien dicho, Sí. que el planteo ideológico, más allá de que circunstancialmente uno y otro puedan coincidir. O sea, vos decís, la política concreta que lleva adelante Javier Milei ¿estás de acuerdo? Yo diría, Y no con su perfil ideológico anarcocapitalista. yo creo que, digamos, creo claramente que la Argentina necesita una etapa de acomodamiento del sistema económico, de modernización, que implique la reducción del déficit público. Es una necesidad indispensable que hubiera tenido que asumir cualquier gobierno, y que desde ese punto de vista me parece que es buscar pelos en la leche, encontrar cuestionamientos puntuales. Los hay seguramente, pero me parece que acá lo importante es lo fundamental y no lo accesorio. Y hay que ver lo fundamental en este caso es que la Argentina necesita un horizonte de estabilidad, y en ese sentido lo que está intentando hacer el gobierno desde ese punto de vista es básicamente correcto. El punto es el horizonte, pero el horizonte como perspectiva de futuro. Si la sociedad argentina en este momento está de alguna manera consintiendo, yo diría, como un remedio que toma un enfermo, y un remedio no muy grato, pero consciente a su vez de que es necesario ese remedio para curar la enfermedad, pero a su vez necesita un horizonte de futuro, y eso me parece que todavía no se avisora ni en el gobierno, ni tampoco, hay que decirlo, en el sistema político ni en la oposición. Clarísimo. Y eso es esa ausencia de oposición en un sentido no de oposición de no me gusta, sino de oposición en el sentido de alternativa, juega también a favor del apoyo de opinión pública que tiene hoy el presidente. Claro. Clarísimo, clarísimo, Pascual. Muy interesante escucharte. ¿Algo corto le querés preguntar? No, ¿qué rasgo? O sea, solamente ¿qué rasgo de Milei lo ves más parecido a Menem? Sin ninguna duda, si uno busca semejanzas, las va a encontrar. La audacia es una, sin ninguna duda. Y eso me parece que es un dato importante en este tipo de situaciones. Me parece que hay una diferencia principal, sí, que tiene que ver con el Menem pacificador y el Milei confrontativo. Tal vez este sería, digamos, desde el punto de vista del rasgo personal, la diferencia más grande. Pero reitero, la audacia, la idea de que la Argentina puede tener un destino grande, de alguna manera ha expresado Milei, más allá de lo que uno pueda pensar sobre esto, es una idea compartida y una visión compartida entre ambos. Yo creo que efectivamente en lo personal, en lo psicológico, es probable que Menem hasta haya podido simpatizar con una figura como Milei, en el sentido de que le debe haber caído bien en lo personal. Pero me parece que, bueno, esto es secundario, me parece a mí, en relación a lo que es una perspectiva política. Claro. Por supuesto. ¿Vos creés esa anécdota de que Menem le dijo, lo debe haber dicho a varios, que Menem le dijo, vos vas a ser presidente? Vos sabés que las señoritas como ustedes lo sabrán, a todos les habrás dicho lo mismo. Es una frase bastante usual, y me parece que es probable que yo conozco un solo caso, pero no lo voy a mencionar, que ocurrió exactamente lo mismo. Pero me parece que a su vez eso es una virtud de Menem en el trato personal de quienes hayan tenido ocasión de tenerlo, porque Menem era alguien que insuflaba energía, claro, a sus interlocutores. Claro, que en ese sentido qué distinto al presidente Milei, ¿no? Y esto que vos decís, un Menem pacificador, un Milei confrontativo. Otra cosa que destacó Eduardo Menem,
la libertad de prensa que hubo, a pesar de que le ha costado mucho, incluso a Eduardo Menem. Y bueno, y periodistas que han liderado investigaciones que han sido difíciles para el gobierno, como el caso de Daniel Santoro, después reconocieron que pudieron trabajar en libertad. Hoy es un poquito más difícil decir eso, pero bueno, es si se quiere, como vos decís, Pascual, algo accesorio. Te quiero mandar un gran abrazo, también seguramente Nancy, Sí, un por placer supuesto. tenerte acá y te vamos a llamar más seguido porque disfrutamos mucho tu charla, Pascual. Muy Bueno, interesante muchas escucharte. gracias a las dos. Nos vemos. Un Gracias, gran Pascual. cariño. Chao.